Agradezcan por todo su trabajo. Uno de los argumentos más fuertes de la Biblia es que es la palabra inspirada de Dios y que produce el futuro con absoluta precisión. Ahora, ciertamente hay otras religiones en el mundo en las que en sus escritos sagrados contienen una pequeña cantidad de predicciones, pero estas predicciones son tan vagas y tan poco claras que es imposible determinar exactamente qué son, y mucho menos si alguna de estas se ha cumplido. Pero esto no es el caso de la Biblia. Como ve, la Biblia es la única entre todos los libros del mundo, ya que, para que vean, que hace muchas predicciones, y cuando hace una predicción, esa predicción es clara y distinta, y esa siempre se cumple. De hecho, casi una tercera parte de la Biblia es de naturaleza predictiva, y esas predicciones nunca dejan de cumplirse. Y la razón por la que es esto es porque Dios es el autor de las Escrituras y Él lo sabe todo, incluyendo el futuro, por lo cual cuando Él predice algo, no solo sabe que sucederá, sino que Él tiene el poder mismo para llevarlo a cabo. Escuche lo que dice sobre sí con respecto a esto y la habilidad que Él tiene de hacer estas predicciones en Isaías 46, en el versículo. Ese yo soy Dios y no hay nadie como yo, desde el principio hasta el final. Mi propósito se establecerá y lograré lo que yo decía. Y esto es precisamente la razón por la cual leemos en las Escrituras acerca de algunas predicciones notables que se han cumplido. Por ejemplo, en las Escrituras predijeron que el patriarca Abraham sería el padre de una nación grande, muy grande. Y Dios hizo esto cuando Abraham ni siquiera tuviera un hijo. Y el pueblo judío, tanto antiguo como reciente, sabe que este es el resultado de esa predicción. Y con respecto a esto, habló del cautiverio del reino del sur de Judá. Dios dijo que esto sería castigado y por porque su rebeldía, Él dijo que sería atacado y sería vencido por naciones extranjeras y que la gente lo mantuviera por 180 años, sería cautivo. Y esta fue lo que dijo la palabra por medio de los profetas que inspiraron. Y así fue. Así fue cuando el imperio de Siria cayó sobre ellos y los llevaron al cautiverio. Y con respecto de estos 150 años de que naciera, usted ve profetas como Isaías, Jeremiah, dijeron que esto pasaría y esto se daría, y que bajo el rey de Nebuchadnezzar estas actividades se darían lugar. Y con respecto a este cautiverio del reino del sur de Judá, dijo que duraría 70 años, y eso es exactamente cuánto tiempo duró. Y de hecho, la Biblia realmente predice el nombre mismo del rey persa que liberaría al pueblo judío del cautiverio y lo enviaría de regreso a su tierra natal. Y tenga en cuenta de esto, es más, 150 años de que él naciera, hasta su mismo nombre usó. En Isaías 44:28 dijo: el que dice de Ciro, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será edificada al templo, serán echados tus cimientos. En otras palabras, Dios predijo que Ciro sería el nombre del rey que liberaría al pueblo judío y le permitiría regresar a la tierra de Israel desde Babilonia para que pudieran reconstruir la ciudad de Jerusalén y sentar las bases del templo. Y eso es exactamente ahí donde pusieron la fundación del templo, y es exactamente lo que pasó. Un rey persa del nombre de Ciro decretó que el pueblo judío podría regresar a Israel. Y ahora, debido a que esta es una profecía tan asombrosa, ya que en realidad dice hasta el nombre del hombre que liberaría al pueblo judío 150 años de su nacimiento, a lo largo de los años ha sido atacado por teólogos liberales porque dicen que es solo demasiado increíble para ser válido. Pero
no puede ser verdad. Pero en respuesta a ellos que son escépticos de esta profecía, esto es lo que dijo un estudioso de la Libra. Además, la Biblia predijo que los hijos de Israel, que esta nación provenía de los lobos de Abraham y serían castigados, y que una mujer que era pagana tendría un hombre que sería, perdón, ella era una mujer pagana, ella no tenía conocimiento de que esto sucedería y nadie más podría haber dichole a ella que esto se daría lugar. En el libro de Daniel también predice acerca de una asombrosa precisión del surgimiento y la caída de 4 reinos gentiles que dominarían la nación de Israel hasta la segunda venida de Jesús. Y en las profecías de Daniel son tan detalladas y tan precisas que una vez más los críticos de la Biblia han argumentado que durante los años no se podían haber no pudieron haber sido escritas después de que ocurrieron estos eventos, pero fueron años antes de que esto se diera lugar, pero es que Dios conoce el final desde el principio y nos revela lo que sucederá en el futuro. Y eso es, como lo dije antes, que la profecía cumplida es uno de los argumentos más fuertes para la autoría divina de la Biblia. Pero no por asombrosas que sean estas profecías, hay una categoría dentro del ámbito de profética de la Biblia que es realmente asombroso, y esa es la profecía mesiánica, que significa las predicciones hechas sobre el Mesías venidero. Usted ve en el Antiguo Testamento alrededor de 65 profecías directas hablan del Mesías judío. Y además muchas de ellas y de otras profecías menos directas hablan de él mismo, dadas en forma de imágenes, como símbolos, como sacrificios de animales, el sacerdocio judío, que todo lo retratan y lo señalan y nos dirigen hacia él. Y la razón por la que esto pasa y habla del Mesías es porque cuando él vino, la gente de Israel tendría que tener la habilidad de reconocer quién era él. Y es por eso que leemos en el Antiguo Testamento profecías sobre su nacimiento que predicen que él nacería de una mujer virgen que daría luz en la ciudad de Belén. Y hay profecías que hablan de su linaje ancestral, en el cual dice que vendría de la tribu de Judá y específicamente de la línea del rey David, que era de la tribu de Judá. En adición de esto, el Antiguo Testamento predice de la venida del Mesías, que predecería con un mensajero que prepararía al pueblo de Israel a su llegada, y esto se cumplió por medio de Juan el Bautista, proclamando un mensaje de arrepentimiento. Incluso se le dijo al pueblo judío en Isaías 35 que el ministerio de su Mesías se caracterizaría por milagros en forma de curaciones sobrenaturales. Y esto es lo que leemos en Isaías 35. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Y ellos gritarán por gusto. Y esto es lo que dice. Esto es una muestra de las muchas profecías específicas y detalladas que se hicieron en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y luego se cumplieron en la persona de Jesucristo. Y así, a la luz de todas estas profecías mesiánicas, una de las preguntas muy válidas que podemos preguntar es, con todas estas profecías diseñadas para identificar quién era el Mesías, cuando finalmente llegó el pueblo judío de los días de Cristo, ¿reconoció él como su Mesías? ¿Lo reconocieron? Y la respuesta es de que la mayoría no lo hizo. Algunos sí, pero la mayoría no. La Biblia dice, él vino a los suyos y los que eran suyos no lo recibieron. Y la razón por la que la mayoría no lo reconoció y lo recibió es porque la Biblia dice que debido a su rebelión y desobediencia a Dios, Él ha puesto al pueblo judío un velo invisible que cubre sus ojos espirituales y les impide ver la verdad sobre Jesús. Pablo escribió en el 2 de Corintios 3, del 15 al 16, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee de Moisés, el velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pero asimismo que por la gracia de Dios hay alguna gente judía
que creyó en él, que lo entendió, que lo conoció, porque él soberanamente decidió quitarles el velo para que ellos pudieran ver la verdad acerca de Jesucristo y sabían quién era él. Así que cuando Jesús comenzó a revelarse a los hombres que eventualmente se convertirían en sus apóstoles, sabían que él cumplía las profecías sobre el Mesías. Y es por eso, por ejemplo, uno de los seguidores de él, que era Felipe, al contarle a Nataniel acerca de Jesús, dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés en la ley y también los profetas escribieron, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y años después, hablando con un grupo de gentiles acerca de Jesús, Pedro dijo de él: todos los profetas dan testimonio de que a través de su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de sus pecados. Y así, algunos judíos vieron que Jesús fue quien cumplió la profecía mesiánica del Antiguo Testamento, y estas personas creyeron en él y se convirtieron en sus primeros discípulos y formaron la iglesia primitiva. Sin embargo, incluso aquellos primeros creyentes que sabían que él era el cumplimiento de las profecías, inicialmente, incluso ellos tuvieron dificultades para aceptar el hecho de que Dios había predicho en el Antiguo Testamento que el Mesías sufriría y moriría. Y yo le digo esto porque en Lucas 24 nosotros leemos de dos de los discípulos de ese tiempo que estaban completamente devastados por la crucifixión, que incluso que cuando otros discípulos vinieron y les dijeron que Jesús había sido levantado de entre los muertos, que lo habían visto, aún así estos hombres no lo creían. Ahora, estos dos abatidos discípulos que Jesús se les apareció mientras viajaban por un camino a un pueblo cerca de Jerusalén llamado Emmaus, inicialmente no sabían que era Jesús porque se les apareció para explicarles que su muerte no era un plan perdido, sino más bien era el cumplimiento de una profecía. Recogemos la historia aquí en el versículo 24 del 13 hasta el 27. Y aquí, en aquel mismo día, dos de ellos iban a la aldea llamada Emmaus, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y ahí conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿tú eres el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y le dijeron: los referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. Pero antes de todo esto, al tercer día de estas cosas, algunas mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como y también las mujeres lo habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él y a todas las escrituras. Ahora, amigos, escuchen, fue por lo que James Montgomery Boyce escribió y dijo que este era el primer estudio bíblico de la era cristiana. Debió haber sido increíble porque fue dirigido por el mismo Jesús en las escrituras, en el que está señalándole a estos hombres las profecías mesiánicas acerca de sí mismo, incluyendo su muerte y su resurrección. Y sin duda alguna, una de las escrituras que Jesús hubiera explicado a ellos fue el mismo Salmo que hemos estudiado estas 2 últimas semanas, el Salmo 22. Yo le invito a que usted abra el Salmo 22.
Y yo le voy a decir que Charles Spurgeon dijo que esta es una fotografía de las horas más tristes de nuestro Señor, porque es un retrato notablemente detallado de los agonizantes sufrimientos de Cristo mientras estaba en la cruz. Y al mirar al panorama en general de este salmo, vemos que David predijo que Jesús sufriría, aquí en el Salmo 22, cómo sufriría mientras estaba en la cruz de tres maneras muy específicas. Hasta ahora en nuestros estudios hemos cubierto las dos primeras formas en que nuestro Señor sufrió al ser rechazado, y el primero es ser rechazado por Dios el Padre. En el primero dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El salmo comienza con Jesús clamando a Dios, preguntándole por qué lo ha abandonado. Él no siquiera, aquí no le dice Padre, pero le dice Dios. Pero Jesús ya sabía la respuesta. Él sabía que mientras estaba en la cruz, mientras estaba siendo divinamente juzgado en lugar de los pecadores, de modo que así el Padre estaba tratándolo como si hubiera cometido todos los pecados de todos, y quien llegaría a creer en él se había comprometido. Por todos estos pecados del mundo, él estaba siendo juzgado. Y este juicio fue el más terrible que Jesús sufrió en la crucifixión, porque por la primera vez y la única vez en toda la eternidad fue abandonado por el Padre. Él fue olvidado por el Padre. Tenía una comunión perfecta que habían experimentado hasta este momento y se había roto, porque Dios es santo y por lo cual no podía tener ninguna comunión o ninguna relación benevolente con Cristo mientras Él llevaba nuestros pecados en su cuerpo. Pero si bien este fue el peor tipo de sufrimientos que Jesús experimentó en la cruz, no fue el único tipo de sufrimiento que sufrió. Mientras David continúa en este salmo cuando él nos dice que a pesar de que fue rechazado por el Padre, también él fue insultado por los hombres. Este es el versículo 6. Soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que lo rescate, puesto que en Él se deleita. Y aquí, como lo vimos en nuestro estudio la semana pasada y leemos aquí en estos versículos, es que los espectadores judíos, esa multitud de individuos que, estimulados por sus líderes religiosos, habían incitado a Poncio Pilato a poner a Jesús a muerte. Esta misma gente con los líderes religiosos lo siguieron a él y a los soldados romanos hasta el mismo lugar donde fue el crucificado. Y ahí, mirando al Señor mientras estaba suspendido sobre ellos, se burlaron de él con insultos verbales, con gestos faciales, ridiculizándolo. El odio que ellos demostraban por él, se burlaban de él. Él le enseñaban la lengua, le hacían acusaciones blasfemas, ridiculizándolo por la fe en Dios. Y después le gritaban, le decían cosas blasfemándolo, diciéndolo por no tener la fe que Dios iba a venir y rescatarlo de la cruz. Pero como lo vimos la semana pasada, Jesús respondió a esa acusación esperándole a Dios en oración que, aunque él estaba sufriendo una agonía de ser crucificado, su fe no había flaqueado. Todavía tenía fe en Dios como siempre lo había hecho desde los días tempranos, por lo que vemos en el versículo 9-10, porque tú me sacaste del seno materno, tú me hiciste confiar desde los pechos de mi madre, y a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y por su confianza en Él, es por lo que él viene al versículo 11 pidiendo lo que le ayude, diciendo: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Sabiendo que todos sus discípulos lo habían abandonado, Jesús le pide a Dios que esté presente, que venga a su ayuda, y le dice y sabe que los problemas vienen, pero no hay nadie que lo ayude. Ahora, el problema al que se está refiriendo Jesús es el tercer tipo de sufrimiento que David predice del Mesías y que será obligado a soportar. Y aparte de ser rechazado por el Padre, insultado por los hombres, ahora descubrimos también que Jesús sufrió que sería torturado físicamente por sus enemigos.
Nosotros vemos en el versículo 12 y 13, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán se me han acercado, habidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Ahora, con estas palabras, Jesús explica el problema específico en el que él estaba y la ayuda que él necesitaba. Nos dice que ellos son como bestias salvajes que lo rodeaban. Él dice que son como fuertes toros en una área de Israel conocida como Basán y lo han rodeado. Y con las bocas abiertas, estas bestias están listas para atacarlo como un león rugiente, preparado para matar. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Bueno, él está describiendo a sus enemigos con un sentido metafórico, como animales salvajes sanguinarios, porque no había literalmente toros o leones alrededor de la cruz. Lo que él se refiere cuando dice toros de Basán es una referencia a los toros que pastorearon en los campos muy fértiles de Basán. Es una área en el norte de Israel hoy conocida como los Altos del Golán. Y esos toros específicos tendían a crecer y más poderosos que otros toros porque estaban muy bien alimentados. Y al compararlos a ellos con leones rugientes, se les presenta como una manada de bestias viciosas que rodean a su víctima listas para destrozarlo. Esa es la imagen que él nos da. Ahora, ¿a quién representan estos toros salvajes que actúan como leones también? Bueno, son una descripción de los soldados romanos que llevaron a cabo la ejecución de Cristo al ser crucificado. Verá, al compararlo con toros fuertes y leones rugientes, Jesús está describiendo a estos hombres como poderosos, peligrosos, brutales y violentos, y eso fue exactamente lo que ellos hicieron. Los soldados romanos que fueron responsables de llevar a cabo la crucifixión de Jesús eran hombres duros y endurecidos por el pecado, hombres que tenían mucha experiencia en la batalla de matar otros sin ninguna compasión por sus víctimas. Y ahora, como recordará en el relato del Nuevo Testamento sobre el juicio romano de Cristo, antes de crucificar a Jesús, esos mismos soldados romanos lo maltrataron, lo golpearon, burlándose de él, haciendo el deporte de él como un deleite para los que observaban. Ellos se burlaron, se rieron de él y todo para la gente que los miraba. En Mateo 27, 31 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reuniendo alrededor de él a toda la cohorte romana, desnudándole le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y una caña en su mano derecha. Arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: Salve, rey de los judíos. Escupiéndole tomaban la caña, le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para crucificarle. Y sin duda alguna con este horrible abuso físico, dice un maestro de la Biblia, sin duda alguna, estos mismos soldados eran parte del grupo que había arrestado a Jesús en Getsemaní la noche anterior. Aún así, probablemente tenía poco conocimiento de quién era. A lo que ellos respecta, era solo una larga línea de fanáticos religiosos que habían perturbado la paz y que habían causado problemas a Roma. Indudablemente asumieron que merecía cualquier ridículo y tormento que pudieran acumular sobre él. Los prisioneros romanos condenados, que se consideraban un juego justo para tal abuso, siempre y cuando no fueran asesinados antes de que se pudieran ejecutar en la sentencia de crucifixión. El abuso de los soldados que hacían hacia Jesús probablemente no fue motivado por ninguna animosidad hacia él, pero de todos modos fue extremadamente perverso. Los soldados se habían convertido en expertos en tales burlas, habiendo supervisado tantas ejecuciones, pero rara vez tenían multitudes tan entusiastas para jugar. Evidentemente decidieron aprovecharlo al máximo. Y al aprovecharlo ellos trataron a Jesús con tanta crueldad. Pero aún lo peor estaba por venir. Después de abofetearlo, golpearlo, escupirlo, burlarse de él, leemos en el Evangelio de Mateo que luego de que lo llevaron afuera de la ciudad a un lugar que se llamaba Golgota, también conocido con su nombre en latín como el Calvario,
que significa realmente el lugar de una calavera, y fue ahí donde lo crucificaron. Y a medida que continuamos mirando el Salmo 22, escuchamos a Jesús describiendo cómo la crucifixión lo estaba afectando físicamente. En el versículo 14 y 15 dice, Jesús dijo, soy derramado como agua, todos mis huesos están desconyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas, como un tiesto se ha secado mi vigor, la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Habiendo descrito a los soldados romanos como bestias salvajes, Jesús ahora describe su propia condición física como resultado de ser crucificado por estos soldados romanos que están actuando como bestias. Él dice que Él es derramado como agua, por lo que Él quiere decir que Él está completamente agotado de todas sus fuerzas, toda su energía se ha ido. Es como una taza de agua que se ha derramado y que ahora está vacía. Continuando describiendo su condición física en la cruz, dice que todos sus huesos están fuera de articulación y que es precisamente lo que las víctimas crucificadas sentían, porque después de que estaban clavados en las vigas de la cruz, entonces ellos hacían un gran hoyo profundo en sus manos y lo que pasaba es de que al colgarlos ahí, su cuerpo se sacudía, que sus coyunturas se separaban de sus posiciones naturales, lo que era normal para alguien que estaba crucificado. Pero no solo su cuerpo físico estaba sufriendo una agonía intensa, sino que él dice que su corazón es como cera, que se está derritiendo dentro de sí, de sus entrañas, por lo cual dices que su coraje se está derritiendo como la cera que se derrite bajo el calor de un sol intenso. Es decir, está diciendo que su voluntad de vivir se está desvaneciendo mientras cuelga de la cruz, vive un sufrimiento horrible. Verán, el gobierno romano, aunque no son los inventores de la crucifixión como el medio de ejecución, la habían desarrollado y la habían tomado a un nuevo nivel, por lo que traería un dolor increíble a todas sus víctimas. Escribiendo en su libro El asesinato de Jesús, John MacArthur explica algo acerca de la tortura de un paciente crucificado que tendría que soportar. Él dijo, los romanos habían perfeccionado el arte de la crucifixión para maximizar el dolor y sabían cómo prolongar el horror sin permitir que la víctima cayera en un estado de inconsciencia que pudiera aliviar el dolor. La víctima de la crucifixión experimentaría oleadas de náusea, fiebre, sed intensa, calambres constantes y el dolor incesante y punzante de todas las partes del cuerpo. El insomnio, el hambre, la deshidratación, el empeoramiento de las infecciones que afectaban su cuerpo y el espíritu de la víctima a medida que se prolongaba el proceso de crucifixión. Generalmente durante 3 días más o menos, el sentimiento de desesperanza total, la vergüenza pública y el trauma cada vez mayor en el cuerpo se intensificaban a medida que las horas se alargaban. Ahora, además de estar físicamente drenado, con todas sus articulaciones principales torcidas en forma antinatural, y vemos en el versículo 15 que Jesús continúa describiendo el precio en su cuerpo que estaba pasando con la crucifixión. Como un tiesto se ha secado mi vigor y mi lengua se pega al paladar y me he puesto como el polvo de la muerte. Él está diciendo que ya está seco, que está completamente deshidratado. Y es por eso que él dice que en el versículo, en Juan, nosotros leemos que Jesús dijo, tengo sed. Y si alguien entiende la ironía de todo esto, dice, el que creó los ríos y los lagos, quien libremente da el agua de vida, está sediento en la cruz. Y luego quiero que noten algo muy interesante con respecto a lo que Jesús dice acerca de su próxima muerte. Él dice, y tú me pones en el polvo de la muerte. Tú me pones en el polvo de la muerte. Ahora, esta es una declaración realmente profunda y significativa de Jesús, porque mientras él está describiendo lo que estos despiadados soldados romanos le han estado haciendo al matarlo por crucifixión, aquí reconoce que en última instancia es Dios quien lo está sometiendo a la muerte. Y eso es exactamente lo que quiere decir cuando él dice, tú me pones en el polvo de la muerte.
Él cuando dice tú se refiere a él, a Dios el Padre. Es decir, los hombres pueden estar matándome, pero tú eres el responsable de enviarme a la tumba. Este es tu plan eterno y soberano para mi vida. Tú eres el que últimamente estás llevando esto a cabo. Y esto es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de acerca de la muerte de Cristo. Aunque los hombres pecaminosos pusieron a Jesús en la cruz para morir, Dios fue el que ordenó esto. Y es lo que leemos en Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole al padecimiento, y cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, Él mismo fue el que lo puso en la muerte. En el Nuevo Testamento vemos las palabras de Pedro que dice en Hechos 2:23, hablando de Jesús, le dijo a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en la cruz para las manos de los impios y le matasteis. Ahora, habiendo hablado de los terribles efectos de la crucifixión en el cuerpo de nuestro Señor y la horrible condición física y emocional en la que dejó, en el versículo 16, Jesús viene a hablarnos de los soldados romanos y lo que le hicieron a él. Y él dijo, porque perros me han rodeado, se me ha acercado la cuadrilla de malhechores, me honradaron las manos y los pies. Y después de haber comparado a los soldados romanos como perros, ahora él dice que ellos están aquí como unos perros salvajes que que están alrededor de él, que están listos para destrozarlo. Y ahora lo que estos hombres feroces hicieron, y fue exactamente lo que le hicieron a Jesús mientras él estaba colgando en la cruz, de las manos y de los pies. Y esto es obviamente una referencia a la perforación que se dio lugar en la crucifixión, cuando estos largos clavos de hierro, como con los que hacen en los ferrocarriles, unas puntas de ferrocarril de hoy, fueron atravesadas por las manos y los pies de Jesús. Y lo que hace que esto sea todavía más fascinante es de que en la época de David la crucifixión no existía en ese tiempo. No había sido inventada. Pasarían otros 500 años antes de que los persas se les ocurriera la idea de la crucifixión como método de ejecución. Pero lo hicieron de manera diferente a los romanos, debido a que los antiguos persas creían que la tierra, el fuego y el agua eran elementos sagrados. Por eso ellos se negaban a ejecutar a nadie usando cualquiera de estos elementos. Entonces desarrollaron la crucifixión como una forma para ejecutar a las personas y evitar el uso de la tierra, el fuego o el agua. Y del modo que lo hicieron es poniendo un poste y colgándolas de un modo que estuvieran elevados de la tierra, y ahí las dejaban morir. Sin embargo, fueron los romanos quienes tomaron este concepto muchos años después y lo desarrollaron crucificando a sus víctimas, clavándolas en una cruz. Y eso es exactamente lo que le hicieron a Jesús y fue profetizado aquí en el Salmo 22, 500 años antes de que se inventara la crucifixión y 1000 años antes de que Jesús muriera. Y así que después de clavarle los clavos, lo levantaron en la cruz, pero no de la forma que los artistas suelen pintar esta escena en sus dibujos, con Jesús con un trozo de tela que le cubren sus partes privadas. No, los romanos crucificaban a sus víctimas completamente desnudas para que estuvieran ahí desnudos y todo el mundo los viera. Y es por eso que él dijo en el versículo 17 y 18, yo puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y se dividen mis vestidos entre ellos y por mi ropa echan suertes. Aparentemente la razón por la que Jesús pudo contar todos sus huesos es porque los podía ver, no llevaba ninguna ropa. Y es por eso por lo que él dice, me miran. En el versículo 18, los soldados tomaron la ropa de Cristo, sus sandalias, una túnica, un tocado, un cinturón, y se la dividieron entre ellos. Probablemente ellos debieron haber sido 4,
una ropa, una prenda para cada uno, pero sin embargo había una túnica, la cual la que traía, decidieron no destruirla, así que decidieron jugar, apostar a ver quién se la podría llevar. Y esto como se llenó, se completó la profecía. Y vemos en Juan 19, 23 a 24, entonces los soldados cuando crucificaron a Cristo, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una sola pieza, por lo tanto se dijeron los unos a los otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, ustedes se dan cuenta de la humillación que sufrió Jesús por nosotros, por usted, por nosotros. No solamente fue rechazado por el Padre, no insultado por los traducentes judíos y torturado físicamente por los romanos, sino que fue sometido a la forma más humillante. Él fue desnudado y obligado a colgar ahí para que todos lo pudieran mirar, rodeado de vergüenza. Y no nos sorprende porque en Hebreos 12:2 dice que aunque Jesús soportó la cruz, aún así estaba rodeado de la vergüenza. Fue vergonzoso estar ahí colgando desnudo, con los malvados mirándolo. Miren, solamente no lo torturaron al crucificarlo, sino que literalmente le despojaron de toda dignidad, obligándolo a colgar allí sin ropa, no solo ante sus enemigos, sino también ante su madre y otras mujeres. Aquí Charles Spurgeon tuvo una declaración muy alentadora sobre la escena impactante y la deshonra en que se le hizo a nuestro Señor sin pecado. Y dijo: nos ruborizamos por la naturaleza humana y lloramos en simpatía con la vergüenza de nuestro Redentor. El primer Adán nos desnudó a todos y por lo tanto el segundo Adán se desnudó para poder vestir nuestras almas desnudas. Qué gran oración. Y eso es exactamente lo que hace Dios en su misericordia. En el momento que nosotros nos volvemos hacia Él y dejamos nuestra rebeldía y venimos a Jesús para nuestra salvación, lo que Él hace no solo nos perdona, pero Él también nos viste con la rectitud que le pertenece solamente a Él, con la rectitud de Cristo. Y asimismo, es como Él nos mira a nosotros como si fuéramos rectos como su Hijo y como si nos hubiéramos comportado con la rectitud de su Hijo. Pero Dios nos declara rectos y puros. Esa es la justificación que nos da. Nos declaran legalmente puros cuando el Padre nos mira a nosotros por medio de lo que hizo el Hijo. Ahora mi pregunta es esto: ¿usted está vestido de la justicia de Jesús? ¿Usted ha venido a Cristo? ¿Usted ha confiado en Él, en su Salvador? ¿Usted cree intelectualmente que Él murió por sus pecados? Y yo creo en eso. Entonces, si usted cree en eso, usted ponga la confianza de su vida en sus manos de Él para salvación eterna. No solamente usted será perdonado por sus pecados, pero también usted será redimido y el Señor le va a dar la pureza de Jesús como si fuera suya. Porque usted, como todos nosotros, no hay ninguno justo. Todos nosotros hemos dañado, hemos roto las leyes, hemos mentido, hemos pecado. Y el único que alguna vez ha sido perfecto y mantuvo la ley perfecta por dentro y por fuera es Jesucristo. Y Dios nos ofrece esa rectitud, esa perfección por medio de Jesús, internamente y externamente. Siempre si usted viene a Cristo, esa es la única esperanza que tenemos para escapar nosotros del juicio de Dios y estar en el cielo cuando nos toque morir. Porque la santidad y la justicia de Dios exigen que se paguen nuestros pecados. Y esto es por lo que Jesús fue a la cruz, para pagar por los pecados de
aquellos que creían en Él e imputar la justicia a su cuenta en el momento que confiaron en Él para su salvación. Entonces, le insisto que confíe en Él, que usted venga para ser vestido con su justicia. Y mientras hemos vivido unos tiempos muy extraños donde la gente está mirando esto, mucha gente posiblemente nunca ha confiado en Jesús. Yo le digo, ponga su fe en Él, solamente en Jesús y a su muerte en la cruz. Para usted, para que usted sea perdonado por sus pecados, para que usted sepa que su rectitud lo cubre, para que usted pueda ser presente en Él. Haga eso. Ahora, dígame, le digo, si usted ya lo conoce como su Salvador, yo quiero que usted renueve su apreciación por Jesús, ya que usted sabe cuánto sufrió por nosotros, por usted, por mí, para poder salvar a nuestras almas. Yo espero que estas palabras usted aumente su devoción, su amor hacia Él, que esta sea un momento para purificar su alma y su corazón y tenga un gran efecto en todos de nosotros. Vamos a orar y va a venir Joel después de la oración a cantar mientras oramos. Padre, te agradecemos, Padre, por todo lo que tú pasaste, por todo lo que tú hiciste. Nosotros cuando leemos esto te queremos pedir perdón. Sentimos mucho que nuestro pecado te puso en esa cruz. Y cuando tú voluntariamente fuiste a esa cruz por nuestro pecado, y aún así nos salvaste de nuestra condición pecaminosa, Señor. Gracias, mil gracias. Gracias porque tú fuiste separado del Padre y te juzgaron en nuestro nombre. Padre, por todos esos insultos, por todos esos gestos, por enseñándote la lengua y insultándote, escupiéndote. Tú hubieras podido en un instante mandar a tus ángeles a que destruyeran a esta gente. Debimos haber sido nosotros, pero fuiste tú. Y tú lo hiciste por nosotros. Gracias que tú fuiste físicamente crucificado en nuestro nombre y te han torturado y te maltrataron. Te colgaron desnudo en una cruz. Todo para avergonzarte. Y como dijo Spurgeon, nosotros como no podemos entender cómo la naturaleza humana puede ser tan perversa, pero nosotros estamos agradecidas de que tú lo hiciste, de que la gente que está escuchando, que nunca te ha conocido, que hoy sea el día que vengan y que sean salvos y que abra su corazón y sus ojos y que puedan entender la verdad de Cristo y que pongan su confianza y crean el Evangelio en el cual dice que tú nos das tus vestimentas y en tus vestimentas ya somos salvos. Y hay mucha gente que intelectualmente entiende la verdad, pero nunca personalmente han venido a ti. Espero que este sea el día, que hoy sea el día de su salvación. Y Padre, nosotros a los que sí te conocen, que viven para ti, que los traiga una devoción más grande, un entendimiento más profundo de lo que tú atravesaste, de lo que tú has pasado y que te obedezcan. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo.